que oído no es lo mismo que oreja. Presta mucha atención a este video hasta su final. La gloria de Dios se manifiesta en la vida del ser humano. Mucha atención. Una vez que hicieron las tomas de la resonancia magnética, el doctor llama a mi oficina. Yo recuerdo cuando él llama a mi oficina y me empieza a describir mi situación y él me dice: se ha encontrado un tumor dentro de tu médula espinal a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Es un tumor que mide 3 centímetros de largo por 1 de diámetro, que es aproximadamente el diámetro de la médula espinal en la cervical. Y enseguida me dijo palabras que yo jamás imaginé y ninguno de nosotros espera escuchar en la vida, y me dijo: no hay nada que se pueda hacer por ti. Si acaso te pudiéramos tratar con quimioterapia y radiación, pero en tu caso, me dice él, conforme el tumor continúa el progreso de su crecimiento, quedarás paralítico o quedarás cuadraplégico y finalmente solo sería cuestión de esperar la muerte. En ese momento yo me sentí morir y lo único que pasaba por mi mente era vas a morir, vas a morir. Durante el proceso me costó mucho, me costaba mucho aferrarme solamente a la fe, a los mensajes bíblicos. Había amigos que me llamaban muy cercanos y me querían hablar y me querían fortalecer y me querían animar. Pero en esos momentos era difícil, Nadia. Inclusive yo tuve momentos por la noche, momentos oscuros, momentos difíciles donde me ponía a hacer mis búsquedas en la computadora en medio de la soledad, sin que nadie se diera cuenta, y yo buscaba la manera de entender cómo podía terminar con la vida, porque no quería morir una muerte lenta, lo que se llama ideaciones suicidas. Cómo quitarme la vida para no tener que pasar por este proceso, para no tener que terminar cuadraplégico, para no tener que morir una muerte lenta. Recuerdo haber hecho un video despidiéndome de mis padres, despidiéndome de mi familia, de mis amigos, agradeciendo mucho por la vida, por lo que significaron todos ellos en mí, especialmente mis padres. No era porque yo creía que me iba a morir, pero es que cuando nosotros decimos que nuestra vida está en las manos de Dios y que su voluntad es perfecta para nosotros, entonces puede ser que me vaya o puede ser que me quede. Y yo escogí hablarles a todos desde lo profundo de mi corazón y hablar palabras sinceras a cada uno de ellos en caso de que yo quedara de que finalmente en el quirófano. Yo a Dios nunca le pedí que me sanara. De mis labios nunca salió decirle sáname. Yo sé que había muchísima gente orando por mí. Yo lo que entendía era que Él es dueño de mi vida, que Él era rey y señor de mi vida, que su voluntad es perfecta para mí, y yo lo único que le decía es: mi vida está en tus manos. Si tú decides dejarme aquí, déjame aquí de tal manera que yo pueda continuar realizando el trabajo que tú me has enviado a hacer. Una vez que se lleva a cabo, porque finalmente se pudo llevar a cabo la operación de la médula espinal, y eso fue todo un éxito, y ahí es donde Dios hizo el milagro en mi vida, porque recuerdo bien que el neurocirujano que me operó, la operación iba a tardar 8 horas, pero finalmente tardó 10 horas. Y cuando él habló conmigo, él me dijo: tu tumor era muy difícil de remover. Él, siendo uno de los mejores neurocirujanos del mundo, él pudo haber detenido la operación y haber dicho: aquí ya no hay nada más que hacer. Encontramos dificultades, dijo él, pero en ese momento él y su equipo de trabajo escogieron continuar adelante. Y ahí es donde yo digo: bendito sea Dios. Gracias. Él fue el que puso el pensamiento en la mente, él fue el que puso ese deseo en el corazón de ellos de continuar la operación. Una vez que entraron a la médula, una vez que abren la médula, se dan cuenta que el tumor venía con un quiste además por encima, que fue el quiste el que empieza a sangrar y es el que alerta, hace que se produzcan todos esos dolores que finalmente me llevan a visitar a mi doctor. Pero la operación fue exitosa. Yo vivo con 10 placas de titanio en mi nuca y 20 tornillos de titanio, y sufro cosas que solo nosotros, los que hemos sido operados de la médula espinal, realmente entendemos. Pero doy gracias a Dios por todo y en todo, porque después de eso, bueno, ya empiezo a vivir la vida una vez más. Viene una adicción.
de las mismas pastillas que me habían dado para aliviarme de mi operación, quedo adicto. 2 años después tuve que caer en un centro de rehabilitación. Yo mismo me llevé al centro de rehabilitación para que me sacaran esas pastillas y hoy te puedo decir que vivo sin medicamento alguno. Y entonces tengo que ir a visitar al doctor por una piedra que estaba bajando por el riñón. Y cuando me hacen la tomografía, descubren que había un tumor canceroso en mi riñón izquierdo. Tuvieron que hacer lo que se llama una nefrectomía parcial. El tumor era altamente canceroso y doy gracias a Dios que ese tumor se encontró muy a tiempo, se removió. Me enfermé 2 años después, tuvieron que hacerme una apendectomía. Me quitan la apéndice, que es una de las operaciones más sencillas, y uno dice, bueno, ya la libré. Luego después, en el año 2014, visité a mi doctora. Una vez más me dice tu nivel de PSA, que es el nivel que indica a los hombres que si puede existir un posible cáncer en la próstata. Me dice, quiero que vayas a ver tu urólogo. Fui a visitar al urólogo. El urólogo hace sus pruebas necesarias y me dice, tenemos que hacerte una biopsia para ver si es cáncer, porque no hay nada más que pueda explicar tu situación. Me hacen una biopsia de la próstata y al siguiente día, Nadia, a las 5 de la tarde yo estaba convulsionando con fiebre. La bacteria del E. coli se introdujo por la biopsia, se introdujo a mi sangre. Y ellos tenían, yo estaba sangrando internamente, y ellos tenían de 6 a 7 horas. Entré a lo que se llama un shock séptico, un sepsis, como otros lo conocen. Y tenían de 6 a 7 horas para salvarme la vida. Caí en emergencia a las 7 de la noche y bendito sea Dios, para las 7 de la mañana ya habíamos ganado la victoria contra la bacteria del E. coli. 5 días después, ya estoy listo para salir del hospital. Entra una llamada a mi celular. Era el urólogo que había hecho la biopsia y me dice, Medina, se ha encontrado cáncer en tu próstata. Por un momento casi me dan ganas de reírme por lo absurdo de la situación, pero ahí está. Pero en ese momento, Nadia, yo ya no sentí el miedo que sentí antes. Porque ves, cuando uno va a la batalla varias veces, ya entiendes que tú tienes un capitán que siempre te lleva a la victoria segura. Tienes a Dios, tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y empiezas a entender que nunca estás solo en medio de todo esto. No volví a sentir el miedo que sentí. Y yo dije, bueno, vamos por otro. Se llevó a cabo lo que se llama una prostatectomía radical y bendito sea Dios, hoy vivo completamente libre del cáncer de la próstata también. Aleluya, por eso es que nunca nos cansamos de predicar el evangelio de Cristo, no importa el día que sea, leemos la palabra de Dios, salimos a evangelizar y ustedes nos ven en nuestros cultos. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento, a través de todo lo que nosotros hacemos, Dios se manifiesta poderosamente en la vida de alguien, y por eso es que predicamos, y hoy te predicamos a ti a través de este testimonio poderoso para que tú le creas a Dios de una manera especial, porque Él quiere hacer algo grande en tu vida. Santo Papá Dios, bendiciones.